María Alejandra Vicuña, buenos días, asambleísta, y bienvenida. Debemos empezar a analizar todas las reformas que debe hacer la Asamblea a raíz de que ya se hicieron oficiales y públicos los resultados de la consulta popular. Una de las reformas que tienen que lograr es tipificar el delito de enriquecimiento privado no justificado. Tengo conocimiento que usted ya presentó o tiene lista una iniciativa. Quisiera que nos explique para usted en qué consiste este delito. Sí, gracias por la invitación, Janet. Efectivamente, atendiendo los resultados de la consulta popular y en lo que tiene que ver con la pregunta 6 que trata del enriquecimiento privado no justificado, he presentado ya un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que plantea básicamente reformas a dos normativas vigentes. La primera, el Código Penal, y la segunda, la ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, con la finalidad de, con similares características a lo que ya existe en la normativa vigente para los servidores públicos, trasladarla al ámbito privado. Recordemos que actualmente en la normativa vigente, por ejemplo, las personas que tienen aproximadamente más de $200.000 o $400.000 cuando tienen un patrimonio o en activos, mejor dicho, en el caso individual o en sociedad conyugal, efectivamente tienen la obligatoriedad de declarar anualmente su patrimonio. Sin embargo, si no lo hacen, la sanción económica máxima que pueden tener es de $1.500. Y precisamente para contribuir a la lucha contra la corrupción y con actividades ilícitas que no solo se dan en el sector privado, sino que evidentemente en el público, sino evidentemente en el sector privado, la idea es apuntar con estas reformas a contribuir a la sanción, que más allá de lo que establezca la ley en cuanto al enriquecimiento privado no justificado proveniente de actividades ilícitas, porque sabemos que todo lo lícito es perfectamente justificable, todas las actividades apegadas a la ley. Asambleísta, sin embargo, un poco para ir definiendo, ¿qué delito puede cometer uno o una persona para encajar en el delito privado no justificado? Con la obligatoriedad de declarar, nosotros hemos planteado cada 2 años el patrimonio, de la declaración patrimonial juramentada, en los casos en los que individualmente superen los $200.000 en activos y en el caso de sociedad conyugal superen los $400.000 en activos. Es decir, el delito consiste en, si no hace su declaración patrimonial, ¿en ese momento estaría cometiendo el delito de enriquecimiento privado no justificado? No, el SRI tiene que pedir la información cuando determine incrementos inusuales. La obligación de nosotros es presentar las justificaciones. La obligación del SRI es pedirlas. En el caso de que se negare o de que no pueda justificarse un incremento patrimonial, que se establecen obviamente los pisos, no solo en cuanto a los activos, sino el incremento, que por ejemplo está por el orden de los 150 remuneraciones básicas unificadas, alrededor de $40.000, tendría el SRI los indicios respectivos para no determinar si es que existe o no algún tipo de delito, sino derivarlo a la Fiscalía, que es sobre quien recae la carga de la prueba, porque eso es fundamental establecer. Sobre la Fiscalía recae la carga de la prueba para que con esta información que proporciona esta autoridad de control, esta entidad de control como es el Servicio de Rentas Internas, se inicie la indagación previa para que si no se puede justificar ese enriquecimiento privado no justificado, obviamente se inicie el proceso respectivo. Es fundamental también aclarar que no solo el SRI, sino cualquier persona, pero debidamente probado y justificado para que la Fiscalía incluso pueda desestimar o no. Lo importante aquí Pero, María Alejandra, digamos, las únicas causas establecidas en la ley por la que una persona se puede enriquecer ilícitamente ya están en el Código Penal. De ahí mi pregunta, ¿qué delito adicional podría cometer una persona para encajar en este nuevo delito? Porque la única manera, digamos, si una persona no presenta su patrimonio, como usted lo manifiesta, superado los $200.000, entonces tiene que entrar a justificar de dónde sacó ese dinero. Y las únicas opciones es o lo hizo lícitamente a través de su trabajo diario, actividad comercial, profesional, etcétera, o lo hizo haciendo algo ilegal. Lo definido como ilegal es narcotráfico, lavado de dinero o corrupción. Pero estos 3 delitos que he mencionado, puede haber muchos más, ya están tipificados en la ley y en el Código Penal. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va usted a aplicar el delito de enriquecimiento privado no justificado? ¿En qué encaja ese delito nuevo y específico que sea distinto de lo que ya está tipificado?
Cuando las investigaciones determinen que precisamente a partir de actividades ilícitas como el narcotráfico, la usura, la trata de personas, efectivamente la persona va a ser sancionada por estas actividades ilegales. Sin embargo, ¿cuántos casos conocemos cuando no se ha determinado, por ejemplo, que un barco se ha hundido saliendo de Esmeraldas a partir de actividades de trata de blancas con coyoteros? Es muy difícil establecer en el caso de usura, en el caso del coyoterismo, etcétera, las sanciones porque son difícilmente comprobables este tipo de actividades, sobre todo por la limitación que tienen muchas de estas víctimas que caen en manos de estas redes precisamente para contribuir al proceso de investigación. Entonces, aquí lo que se plantea es contribuir para que, si bien en los casos en los que no pueda determinarse que hay un incremento patrimonial a partir de esas actividades ilícitas, sí se sancione el enriquecimiento privado que no puede justificarse precisamente porque proviene de actividades que no están apegadas a la ley y que de una otra manera van a contribuir a sancionar ese enriquecimiento que deriva de actividades como las mencionadas anteriormente. Pero aquí lo fundamental es que pueden ser un insumo para sancionar actividades como las mencionadas, narcotráfico, a los chulqueros, a los coyoteros, pero como es muy difícil en la gran mayoría de los casos el probar que son esas actividades ilícitas, sí se sanciona, por eso se tipifica como delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado que evidentemente deviene de esas actividades pero que no pueden ser probadas. Ahora, el temor que existe, el momento en que esta tipificación ya se haga efectiva, es que no esté dirigida a quienes debería, es decir, a aquellas personas que se enriquecen ilícitamente, porque al final es eso, enriquecimiento ilícito. El mismo presidente de la República lo reconoció así. Y una persona que tiene un patrimonio de $200,000 sea sometido a una investigación y entre a tener que demostrar que es inocente. Como está contemplado o conceptualizado el delito, la persona debe entrar a demostrar que adquirió sus bienes lícitamente, y eso afecta la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho. ¿Cómo van a arreglar o a resolver este problema que entraría violando un derecho básico y fundamental de cualquier persona? No se topa y no se vulnera el principio universal de presunción de inocencia, precisamente porque nosotros tenemos la obligatoriedad de justificar el patrimonio cuando exista a partir del criterio, obviamente, de la autoridad reguladora, en este caso del Servicio de Rentas Internas, porque es nuestra obligación justificar el incremento, porque así lo mandó el pueblo ecuatoriano a partir de la pregunta 6, es decir, la justificación de ese incremento que también tiene pisos, es decir, no porque, como en campaña se decía, no porque tenga hoy día una bicicleta y mañana tenga dos, es enriquecimiento privado no justificado. Se establece un piso de aproximadamente $40,000, que es el equivalente a 150 remuneraciones básicas unificadas. La justificación total, que de hecho actualmente existe, el SRI tiene la potestad de pedir la información no solo en el ámbito de las personas naturales, sino también de las jurídicas, sino también de las naturales. Es decir, la presunción de inocencia se mantiene intocada, pero evidentemente ante un incremento inusual que no se corresponde con los ingresos que la gente percibe. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo incrementar mis activos en $500,000 si mi remuneración mensual unificada, por ejemplo, es de $2,000 mensuales? Es decir, ese incremento injustificado es el que uno tiene que, obviamente, como autoridad reguladora, en este caso el Servicio de Rentas Internas, solicitar, y es una obligación de nosotros justificarlo. Pero el SRI no va a determinar aquello, sino que es una información que la deriva la Fiscalía, que es sobre quien recae la carga de la prueba. Es decir, la Fiscalía deberá de probar que efectivamente ese enriquecimiento privado no justificado obedece actividades que no están apegadas en la ley. Gracias, Alejandra. Se me quedan algunas preguntas y espero poder volver a conversar con usted u otros asambleístas y especialistas en este tema.